Buen día para todos. El día de hoy les hablaremos de la cuantificación potenciométrica de sacarina utilizando una membrana selectiva formada por electropolimerización de pirrol. En este artículo que revisamos se reportó una membrana de polipirrol sensible y altamente selectiva al ion sacarinato. Pero ¿por qué es importante estudiar esta membrana de polipirrol y por qué específicamente para cuantificar la sacarina? Resulta que la importancia de esto radica en un esfuerzo que ha tenido la industria alimentaria por mejorar la calidad nutricional de los alimentos, ya que nosotros actualmente hacemos uso de sustancias como los aditivos alimentarios en búsqueda de mejorar la inocuidad, frescura, sabor, textura o el aspecto de los alimentos. Entre los aditivos más utilizados están los edulcorantes, que son los encargados de darle un sabor dulce y muy similar al de la sacarosa a los alimentos, pero con un bajo contenido calórico. Entre los edulcorantes que más se utilizan actualmente está la sacarina, que tiene un sabor entre 300 a 500 veces más dulce que la sacarosa y es muy utilizado para la realización de helados, gaseosas, chocolates, entre otros alimentos. Pues debido pues como al constante uso de la sacarina se hizo necesario implementar técnicas analíticas como la espectroscopía de visible, fluorimetría, gravimetría, análisis por inyección de flujo, HPLC, todas técnicas para cuantificar, pero que son técnicas complejas, que tienen alto costo, suelen ser demoradas y pues con estas problemáticas se hizo también necesario repensarse otros métodos para poder cuantificar. En este caso se hace el estudio de sensores potenciométricos haciendo uso de materiales poliméricos, como en este caso el polipirrol. ¿Y cómo funciona este material o cómo se puede cuantificar aquí? Pues la respuesta del material se debe a la difusión del anión dopante, que en este caso pues el anión dopante es el ion sacarinato, a través del polímero, y la selectividad se consigue por la impresión molecular del ion durante el crecimiento del polímero, es decir, la formación del polímero va permitiendo la cuantificación o el dopaje, se va dopando en la membrana con el ion sacarinato y se va por consiguiente a dar la cuantificación de este anión. ¿Cómo se realiza esta polimerización? La polimerización se da por electroquímica sobre un electrodo de acero inoxidable, se optimiza para poder maximizar la sensibilidad de la membrana al ion sacarinato y después de optimizado se caracteriza el electrodo y se utiliza para la cuantificación. Materiales y métodos. Los reactivos y equipos utilizados en esta investigación son el sodio sacarinato y el pirrol. A estos se les realiza una previa destilación. Los electrodos utilizados son electrodos de acero y como electrodo de referencia se utiliza uno de la marca Orión, saturado en una solución de plata y cloruro de plata. Los equipos utilizados son el potenciostato galvanostato para la electropolimerización de la membrana, y para las medidas potenciométricas se utilizó un potenciómetro de la marca Corning. Para el proceso de la electropolimerización de la membrana, inicialmente se preparan soluciones con diferentes concentraciones de sodio sacarinato y del pirrol y se someten a un burbujeo de argón durante 25 minutos. La polimerización se logra aplicando diferentes deltas de potencial y de diferentes tiempos de polimerización a cada solución. Posteriormente, las membranas se activan durante 12 horas en una solución de sodio sacarinato en una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar, antes de las mediciones potenciométricas. Ahora se realiza la optimización de la membrana y las variables a optimizar son el potencial impuesto, luego se procede con el tiempo de deposición y las últimas variables a tener en cuenta son las concentraciones de sodio sacarinato y la concentración de pirrol. Ahora para la caracterización de la membrana inicialmente se determina la sensibilidad. Esta se realiza mediante un análisis estadístico de las curvas de calibración registradas en las membranas probadas. Estas curvas son realizadas midiendo el potencial de la membrana de polipirrol en diferentes soluciones de sodio sacarinato con concentraciones entre 1 por 10 a la menos 6 y 1 molar.
y de ese modo se determina el límite de detección y el intervalo de cuantificación según los métodos estadísticos recomendados por la UPAC. Los tiempos de estabilización, de respuesta y de deriva se determinan mediante el monitoreo de la respuesta potencial de la membrana de polipirrol con el tiempo, midiendo los cambios en el potencial de la membrana con el tiempo en una solución fija de 1 molar de sodio sacarinato. Para determinar el efecto del pH en respuesta de la membrana se mide el potencial de una solución de sodio sacarinato de 0.01 molar, mientras se cambia el pH de 1 a 8 utilizando soluciones tanto de hidróxido de sodio como de ácido clorhídrico concentrado. Para la selectividad de la membrana se preparan soluciones de iones que sabe que pueden interferir en la detección de la sustancia del ion sacarinato, debido a que estos iones interferentes podrían estar presentes en muestras reales y podrían afectar la medición. La solución de iones interferentes se pone en contacto con la membrana de polipirrol optimizada y se mide el potencial eléctrico de esta membrana. Y finalmente se realiza el cálculo del coeficiente de selectividad. Finalmente, para la validación y la aplicabilidad de muestras reales, se utilizaron 3 tipos de edulcorantes. Se tomó 1 gramo del producto, se disolvió en 25 mililitros de agua desionizada y la concentración experimental final se evalúa mediante la interpolación en las curvas de calibración y también utilizando el método de adición estándar. Para la validación se comparan los resultados con la técnica estándar de HPLC para la cuantificación de sacarina. Pasando a la parte de resultados, lo primero que se hace es la optimización de la membrana. Entonces, aplicando la optimización univariable, la membrana de polipirrol se evalúa midiendo su sensibilidad hacia el ion sacarinato. Los resultados obtenidos muestran que se alcanzó un máximo para la sensibilidad, donde se evaluó el potencial de aplicación, que fue de 1 voltio, en un tiempo de 2 minutos con una concentración de 1 molar, y para la membrana de pirrol 1 molar también con un valor de 53.35, más o menos 1.97 milivoltios por década. Ya luego, entonces, se obtuvo los parámetros analíticos característicos de la membrana selectiva optimizada. Se realizan una serie de experimentos de calibración y la sensibilidad de la membrana fue de 53.4, más o menos 1.4 milivoltios por década. Utilizando los métodos recomendados por la UPAC, se estableció un límite de detección para la membrana optimizada de 3.6, más o menos 0.02 por 10 a la menos 4 molar, y un rango de cuantificación desde 5 por 10 a la menos 4 molar hasta 1 por 10 a la menos 4 molar. La tabla 1 muestra entonces una comparación de los parámetros analíticos de la membrana de polipirrol optimizada y dos métodos potenciométricos para la cuantificación de sacarina. El método de Santini presenta los mejores parámetros analíticos, pero utiliza mercurio y sales de mercurio que son muy tóxicas y peligrosas para el medio ambiente. Por otro lado, la membrana que hizo Carloni tiene unos límites de detección muy elevados y de cuantificación muy bajos. Y como se basa en la plata, el ion cloruro interfiere mucho en la respuesta. La membrana de este artículo presenta unos parámetros que permiten la medida directa de sacarina con sensibilidad muy próxima a la membrana que hizo Santini y sin utilizar reactivos peligrosos para el medio ambiente y para la construcción de la membrana. Luego, el comportamiento de la membrana a diferentes concentraciones de sacarinato se estudió registrando los cambios en el potencial de la membrana con el tiempo. Los resultados se muestran en la figura 1, donde la estabilización del potencial de la membrana sin presencia de sacarina se alcanza en aproximadamente 45 segundos. Y según los resultados obtenidos, se usó el rango de cuantificación obtenido anteriormente para determinar el tiempo de respuesta mínimo y máximo de la membrana, el cual fue de 2 segundos como tiempo mínimo y de 2 minutos como tiempo máximo. Además, la membrana se evaluó monitoreando los cambios de potencial con el tiempo y mostró una tendencia negativa con el potencial con un valor de 0.02 milivoltios sobre segundo. Continuando con esta parte de resultados, en cuanto a la dependencia de la membrana con respecto al pH, lo que se hace es monitorear el potencial que se obtiene experimentalmente con una solución de sacarinato de sodio constante. Entonces lo que se hace es básicamente colocar esta solución en contacto con la membrana de polipirrol.
Ya de ahí pues vamos midiendo qué tanto varía el potencial experimental que se obtiene con respecto pues al pH en el que estamos haciendo la medida. En la gráfica pues de los resultados se puede observar que básicamente pues entre los valores iniciales de pH el potencial tiene una variación muy notable, cosa que es algo que no estamos buscando, por lo tanto en estos rangos de pH no va a ser como la mejor selectividad en cuestión de precisión y exactitud en la medida. Sin embargo, pues podemos ver que esto no pasa con respecto al rango entre 3 y 5.5 en pH, donde la respuesta del potencial es básicamente invariable, entonces implicando pues como una mejor aplicabilidad del método en estos rangos de pH. Cuando se habla de la selectividad de la membrana, básicamente se mide mediante los coeficientes de selectividad que tienen pues como los iones al momento de actuar como interferentes en la reacción. Básicamente pues esta selectividad se calcula con la ecuación pues que está acá en la pantalla, cuya ecuación pues básicamente relaciona la selectividad entre los iones con los potenciales asociados de estos mismos. Mostrando pues como una alta selectividad con la sacarina, a diferencia pues como del bicarbonato, que es el principal interferente para este sistema. También el ETA y los cloruros son importantes, pero no tienen pues como una gran incidencia demasiado notable en los resultados que tenemos. Y en cuanto a la repetibilidad, pues se evalúa y se interpreta como el error relativo, donde pues básicamente evalúa el potencial de una solución del analito pues múltiples veces, obteniendo más o menos un error del 2.56% en la medición pues como el promedio total de las medidas. En cuestión pues de la evaluación de la vida útil, lo que se hace es más o menos registrar qué tan sensibles son las membranas con el uso constante, pues más o menos entre 2 a 4 horas diarias, y se encuentra pues que aproximadamente la membrana dura unos 2 meses de uso o más o menos 300 mediciones directas. Es importante pues considerar que limpiar fácilmente estas superficies implica un mejor rendimiento por la capacidad de hacer crecer una nueva membrana potenciométricamente. La membrana selectiva también se usó para la cuantización directa de iones sacarinato en muestras reales. Esta cuantización se hizo por la interpolación directa de una curva de calibración y también por el método de adición estándar. Pero para validar el método de la membrana con polipirrol, se comparó el método de la calibración con el que es aceptado para la cuantización de la sacarina, que es el HPLC. Estos resultados se evalúan con el coeficiente de t-student con 4 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%. Y entonces el valor de t es de 2,54. Para el análisis estadístico de las muestras se usan los datos reportados en las especificaciones de los productos, tanto para los edulcorantes tradicionales como para los edulcorantes en formato jarabe. Estos resultados del sacarinato de sodio fueron reportados en la tabla y los análisis estadísticos muestran que no hay diferencia entre los datos comerciales y los que fueron calculados con la membrana. Además, se demostró que no hay diferencias entre el método que es aceptado para la cuantización de la sacarina y el método de la membrana selectiva. También se obtuvo un porcentaje de recuperación del analito en las muestras con el método de calibración de 102 con una desviación de 0.5% y con el método de adición estándar el porcentaje de recuperación fue de 101,5 con una desviación de 0.1%. Estos resultados señalan ausencia de los efectos de matriz. Finalmente, se llegó a las conclusiones de que la membrana de polipirrol muestra una alta selectividad hacia el anión sacarinato y que la membrana es muy útil para mediciones directas de sacarina. Y también se obtuvo que materiales innovadores como el polipirrol son muy útiles para membranas selectivas que hacen parte de electrodos selectivos que son usados para la cuantización. Este polímero, como agente de reconocimiento, es una excelente alternativa a los sistemas que son comúnmente usados.